saludo cordial a todos y a todas. Sea bienvenido a la clase de Sociología General. Si usted recuerda, hemos estado viendo términos o conceptos que son comunes al área de la sociología y para esta ocasión vamos a continuar con esa temática. Si se acuerda, inicialmente habíamos empezado a discutir términos como pauta, como norma social, como costumbres, como hábitos, como leyes, etc. En esta ocasión vamos a continuar con la misma secuencia de esa asignatura. Bienvenido a la clase número 2. ¿Cuáles son la tercera categoría de términos que vamos a ver? Sí, vamos a identificar los grupos sociales. ¿Sí? ¿Qué es un grupo social? ¿Qué entendemos por grupos sociales? Vamos a ver ahorita. En el área de la sociología es importante que diferenciemos dos perspectivas o dos aspectos. ¿Cuáles perspectivas? Simple. Es importante que distingamos entre aspectos del sentido psicológico y que lo veamos más amplio del sentido sociológico. ¿Cómo es desde el sentido psicológico? Simple. Dice que es una pluralidad de personas que interaccionan unas con otras en diferentes contextos relativos y exclusivos de interacción. En otras palabras, los grupos sociales tienen la característica de que a nivel psicológico nos llenan, nos cubren, nos hacen sentir cómodos. Significa que existen contextos relativos, es decir, un día puede ser la reunión en una parte o en otra y a veces las interacciones no necesariamente tienen que ser físicas, pueden haber interacciones a través de diferentes medios electrónicos, por ejemplo, a través de la realización de eh, actividades recreativas para alguien o algún miembro del grupo social, etc. ¿Cuáles son las características para entender un grupo social desde el sentido psicológico? Varias. Son, uno, interacción relativa exclusiva en un contexto dado. ¿Qué significa? Que para que haya un grupo social o para ser parte de un grupo social es importante, número uno, que haya una interacción, es decir, que haya aspectos de socialización o, en otras palabras, que estemos en constante interacción o en constante familiaridad con mi grupo de amigos. Todos y todos tenemos un grupo de amigos con el que somos cercanos o con el que estamos en constante comunicación. Si no, le hago la pregunta, en este proceso de cuarentena no tenía algún grupito al menos con el que se mantenía en constante comunicación para ver si estaba vivo todavía o algo. Sí. ¿Sí? Si su respuesta es sí, entonces hemos cumplido la primera característica. Tenemos dos que dicen que es la interacción normalizada, es decir, es común, es normal, en el sentido de que eh, es bien práctico que o no es visto en otro, o sea, ¿cómo se lo explico? No es visto de manera rara que nos reunamos para comer, nos reunamos para hablar, nos reunamos para ir al cine, nos reunamos para celebrar alguna actividad de un amigo, nos reunamos para acompañar a un amigo en una situación triste, etc. Tercera dice expectativas normadas relativamente. ¿Qué significan expectativas normadas? Dentro de todos los grupos existen normas. ¿Cuáles son las normas que existen? Son las que se plantea cada uno de los equipos. En algunos probablemente la norma es, digamos, no faltar el respeto a sus compañeros. En el otro la norma es faltar el respeto a sus compañeros. En un grupo la norma puede ser no hacer bromas pesadas. En otro grupo la norma es lo contrario, es hacer bromas pesadas. ¿No ha notado usted que las personas entre más confianza se tienen, más se maltratan o se tratan de una manera más característica? ¿Sí? ¿No tiene usted amigos, hombres que se tratan como, sí, mi amor, o sí, chula, o sí, cosita, o cosas así? ¿Sí? Si la respuesta es sí, entonces son expectativas normadas. Tenemos exclusivas del grupo. ¿Qué son exclusivas del grupo o sentido de pertenencia? Que yo me siento a gusto dentro de ese grupo, que me gusta ser parte de él y que me gusta poder contribuir y poder colaborar.
Estas son las características que yo debo considerar y que debo tener en cuenta cuando hablo de un grupo social, haciendo referencia a esto que es en el sentido psicológico. Los grupos sociales. Los grupos sociales, si lo vemos desde el punto de vista sociológico, me dice que son un número de personas cuyas relaciones se basan en un conjunto de papeles y estatus interrelacionados, que comparten ciertos valores y creencias y que son suficientemente conscientes de sus valores semejantes y de sus relaciones recíprocas, siendo capaces de diferenciarse frente a los otros. En el sentido sociológico, en otras palabras, no es más que la unión a partir de la creencia o el compartir valores en específico. ¿Cuál podría ser un ejemplo en el sentido sociológico de grupo? Aquel donde yo me reúno, como aparece el ejemplo, para conseguir un fin en específico. Puede ser eh, pedir que, no sé, la aprobación de una determinada ley, pedir, digamos, armar mi sindicato para poder hacer ¿qué? Una marcha en contra de X o Y tema. ¿Sí? Eso es, ¿cuáles son las características? Atributos de interacción regulada, es decir, son regulados porque solamente nos unimos o nos reunimos para la actividad en sí, que sería, por ejemplo, planear la protesta que vamos a hacer y tirar piedras, como el característico de la ley. Dos, atributos de valores y creencias compartidos o semejantes. Yo pertenezco a ese grupo social como tal porque tenemos valores y creencias que son compartidos. Es decir, yo tengo los mismos ideales o al menos comparto algunos. Tenemos tres, atributos de conciencia particulares del grupo. O este grupo yo pertenezco a él porque se diferencia de otros grupos, porque tienen algo en común, porque me permite el poder creer en una determinada causa, es decir, me da una razón de ser o una razón de existir. Ese es un grupo social. Desde el sentido sociológico, formas de agrupación. La distinción entre los grupos introduce un ordenamiento de las distintas formas de agrupación, su diversidad y su variedad de objetos que corresponden a cada una de ellas. Ojo, cuando hablamos de la forma de agrupación es un tema que va amarrado con los grupos sociales, pero que no es lo mismo. Ojo, ¿cuáles son las formas de agrupación? Lo vamos a ver desde dos elementos simples, la categoría social y la categoría agregada o agregado estadístico. ¿Cuál es la categoría social? Dice que incluye a los distintos tipos de individuos que poseen un mismo estatus y desempeñan los mismos roles en una sociedad o grupo, según sea el contexto de su interés. En otras palabras, cuando hacemos referencia a aspectos que tienen que ver con la categoría social, dice que tiene que haber un desempeño de los mismos roles. ¿Cómo vamos a determinar si hay un desempeño o no de los mismos roles? Eso va a variar o va a depender específicamente de qué, de el contexto de su interés. Es decir, que si usted no tiene un interés particular o específico para la situación, lo que va a pasar es que usted no va a sentir la categoría social, no va a sentirse parte de. Tenemos dos, que es el categoría agregada o agregado estadístico. Dice que es la selección lógica de agrupar individuos que poseen un determinado atributo o peculiaridad. En la categoría agregado o agregado estadístico es cuando hacemos agrupaciones de acuerdo a características. ¿Cuáles pueden ser estas características? Por ejemplo, si le pregunto cuál es la característica fundamental o qué hace que a un rockero o a un rasta, cuáles son las características de él o de ella. Usted me va a decir que es peludo, que escucha determinada música, que fuma marihuana, que eh, tienen filosofías de vida diferentes, etc. Esos son agregados estadísticos. ¿Qué es un agregado estadístico entonces? Aquellos atributos o peculiaridades que permiten calificar a un grupo determinado. Si le pregunto cuáles son las características de los hombres salvadoreños, ¿qué me dirían las niñas? Espero sus comentarios. Y a la inversa también, aquí es parejo.
Si le pregunto cuáles son las características de las niñas o de las mujeres salvadoreñas a los hombres, ¿qué me diría? Espero sus comentarios. Entonces, ese conjunto de características que usted va a explicar, que usted va a poder enmarcar, van a ser agregado estadístico. Y el agregado estadístico es puede o no puede necesariamente usted formar o estar dentro de ese apartado de categorías que se especifican en la forma de agrupación. Tenemos otras clasificaciones. Esta diversidad lo que hizo es que se integraran distintas clasificaciones que toman como base diversos criterios. ¿Cuáles son los criterios que se toman como base? Número uno, la finalidad que presenta el grupo. Es decir, ¿para qué está hecho el grupo? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué persiguen? ¿Qué es lo que quieren? ¿Hacia dónde van orientados? ¿Cuáles son las vías de mejora o los objetivos o los fines que persigue X o Y grupo? Es decir, ¿para qué está hecho? Pues dos, el tamaño. Los grupos se clasifican de acuerdo al tamaño. Ojo, en las clasificaciones que podemos ver en la psicología podemos notar la existencia de un grupo a partir de dos personas, es decir, que seis individuos pueden ser un grupo. Es decir, que tenemos que considerar siempre que en relación a la parte del tamaño del grupo es importante determinar que es a partir de dos personas, porque así es como lo concibe la psicología. Tenemos también otra característica fundamental que es característica del miembro, es decir, cómo necesariamente tengo que ser yo o cómo necesariamente tiene que ser esta persona para ser parte del grupo. Puede decir la característica para ser, digamos, parte de este grupo puede ser hombre o ser mujer o tener X o Y edad o tener no sé, gusto musical determinado eh, o específicamente querer ser parte nada más del grupo. En base a ello, la clasificación que alcanzó mucha importancia es la que se analiza a continuación. Tenemos grupos primarios y grupos secundarios. ¿Cuáles son los grupos primarios? Veamos. Los grupos primarios dice que se caracterizan por las relaciones estrechas e íntimas y estos incluyen al grupo de familia, amigos, familia, vecinos. Cuando hablamos de las relaciones dentro de este grupo se dice que son personales, que son espontáneas y que típicamente, ojo, aunque no necesariamente son de larga duración, que se basan en expectativas difusas, mutuamente generalizadas, más que obligaciones estrechamente difusas y precisas. En el grupo primario dice que se llegan ligados unos a otros por lazos emocionales, cálidos, íntimos y personales. En otras palabras, cuando hacemos referencia a los grupos primarios, no son más que mantener relaciones estables, unidas a partir de la familiaridad y a partir de del conjunto de interacciones que yo tengo con él o con ella o con las personas de ese grupo. Cuando hablamos de los grupos secundarios, dice que es aquel grupo caracterizado por atributos opuestos a las relaciones primarias. De esta forma, el grupo secundario no nos presentaría lazos emocionales entre sus miembros. Las relaciones serían específicas y casi contractuales en general. El tamaño puede ser grande y los contratos entre sus miembros espontáneos con finalidad ilimitada. En otras palabras, los grupos secundarios son como los complementarios de los primarios, es decir, acá pueden entrar grupos que lo que hacen es darme razón de ser o aclararme cuestiones bien específicas. Un grupo secundario podría ser, digamos, aquel que estábamos hablando anteriormente del sindicato para establecer protestas, para hacer X una situación. Ese puede ser un ejemplo de grupo secundario. Tenemos también que considerar otros conceptos fundamentales que es el de estatus y el de rol. Ojo, cuando vamos a hablar de estatus y cuando vamos a hablar de rol. El estatus dice que es una especie de título de identificación social que se coloca a las personas en relación con las otras.
Cuando hablamos de estatus, no es más que diferentes posiciones de un individuo en la realidad. Es decir, este puede ser el estatus de edad, el estatus de sexo, el estatus de normas, etc. En otras palabras, el estatus eh, hace referencia a cada hombre y mujer desarrolla diferentes estatus. Por ejemplo, un hombre soltero, es viudo, esposo, es directivo de una empresa, es trabajador de fábricas, profesionales, católicos, protestantes, judíos, es un líder de la comunidad o de ciudadanía ordenada. Cada una de estas identificaciones constituye un estatus. En otras palabras, un estatus es como todo el conjunto de actividades que lo engloban a usted. Si yo le pregunto además de ser hijo, hermano, estudiante, ¿qué otro estatus considera usted que tiene? Me gustaría que me lo dejara en los comentarios. Hay distintas maneras de asignar las posiciones de estatus y estas maneras suelen clasificarse en dos, en adscritas y en adquiridas. ¿Cuál es cuál? Veamos. Al hablar de estatus adscritos, dice que la asignación de posiciones sobre la base de la adscripción es aquella en la que la asignación se deriva de ciertos atributos o peculiaridades que esperan al control del individuo y son atributos en forma más o menos automáticas. ¿Cuál es un ejemplo? La asignación de estatus debido al sexo, a la edad, al linaje familiar, a, eh, eh, ¿qué más? A la designación de nacionalidad, a aspectos que naturalmente se utilizan y englobamos en el término, acá específicamente cuando dice le corresponde. En otras palabras, el estatus adscrito son aquellas cosas que se cree que nos tocan, que las heredamos, que ni modo me pertenecen. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Por ejemplo, la asignación del rey o de la reina. No sé, he visto que hay algunos países que aún conservan rey o reina. ¿A quién naturalmente le corresponde ser el rey o el futuro rey? Al que es el hijo del rey. ¿Está o no está capacitado? Eso no importa. Cuando hablamos del estatus adscrito, no es más que aquello que se supone que me corresponde, que se supone que naturalmente es mío. Tengo o no tengo capacidades para poder desempeñar. Cuando hablamos del segundo, tenemos el estatus adquirido. ¿Cuándo es que hacemos o hablamos de estatus adquirido? El estatus adquirido son aquellas posiciones a las que llegan algunas personas en razón de algún acto, merecimiento, logro, esfuerzo personal, calificación, etc. En otras palabras, si usted nota, el estatus adquirido se diferencia del estatus adscrito porque el estatus adscrito me lo dan, porque me toca, porque me corresponde. En cambio, el estatus adquirido son aquellas cuestiones que por mi esfuerzo personal yo he conseguido. Por ejemplo, en su caso, ¿qué necesita usted para poder ser administrador, contador, mercadólogo? Estudiar, eh, prepararse constantemente, no desfallecer, no cansarse, echarle ganas siempre, tratar de mantenerse animado, etc. Eso necesita. Entonces, eso es un estatus adquirido. Aquello por lo que usted lucha, por lo que usted eh, se mata todos los días, por lo que sus papás sueñan cada día. Eso es un estatus adquirido. Luego tenemos el siguiente elemento que se referencia al rol. Dice que para designar estas conductas asociadas a un estatus particular, utilizaremos el término rol o papel. Ojo, cuando hablamos de rol es lo mismo que sean como las funciones, como el papel, como aquello que me toca. Por ejemplo, el estatus de abogado de nuestra sociedad marca o prescribe un conjunto de pautas culturales de comportamiento para todos y cada una de las personas que lleguen a esa posición. El comportamiento de las leyes, la defensa de la justicia, cierto nivel de cultura que se incorporan de una u otra forma a las actitudes, los hábitos y los valores de los individuos que llegan a un estatus de abogado. En otras palabras, el rol son todos aquellos papeles importantes que desempeñamos o que llevamos a cabo en la sociedad y que permiten que esta sea enriquecedora. Le puse esta imagen acá porque en la sociedad cada uno de nosotros desempeña un papel importante. Usted se está preparando en el área de en la economía porque es su sueño, porque a usted le gusta, porque le agrada, porque se siente capaz, etc. Entonces, al hacer referencia a eso, usted va a tener un área específica en la que va a poder trabajar porque es el área que le gusta y socialmente va a poder ser útil en esa área.
tenemos el rol desde dos puntos de vista. Tenemos desde el punto de vista sociológico y desde el punto de vista psicológico. Veamos el primero. Dice, de esta forma el rol en un sentido sociológico constituye un modelo de conducta prescrito para todas las personas que ocupan un mismo estatus. El rol se define entonces como el consenso del grupo y expresa normas y valores culturales. En otras palabras, el rol son aquellas cosas que se nos asignan. Le ponía acá un ejemplito que naturalmente, ¿quién se espera que juegue con carritos? Los niños. ¿Quién se espera que juegue con peluches o con eh, muñecas? Las niñas. Ojo, esos son roles que socialmente se nos han asignado porque puede haber excepciones. Hay muchas niñas que no les gustan las muñecas. Hay muchos niños que sí les gustan las muñecas o que les gusta un juego determinado de niñas, etcétera. ¿Qué quiero llegar con esto? Que desde la sociología siempre van a haber variabilidades, siempre van a haber cambios que tenemos que ir diferenciando o que tenemos que ir aprendiendo para que resulte más fácil entender lo que hace referencia a la parte de los roles. O entonces el rol desde el punto de vista sociológico lo que constituye es un modelo de conducta. ¿Qué es un modelo de conducta? Aquello que se espera que haga por cumplir X o Y situación en específico. Por favor, dejen sus comentarios en el foro académico. Es todo por esta clase. Saludos.